Se trabó la grabación pasada, entonces continuamos donde me quedé. Bueno, vimos el ejemplo en el que el sistema, la entropía del sistema y la del universo eh, eran iguales. El cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía del universo eran iguales. Y ahora pues vamos a considerar que si hay un intercambio de calor con los alrededores, y estábamos diciendo que la entropía del sistema puede disminuir durante un proceso espontáneo o aumentar durante un proceso no espontáneo, dependiendo de la entropía, el cambio de entropía de los alrededores, ALR alrededores, acompañante. Es decir, la entropía del sistema puede disminuir y aún así la entropía del universo seguirá aumentando si la entropía de los alrededores aumenta también. Entonces, la segunda ley lo que nos dice es que la entropía del universo es la que siempre está aumentando. Y la del sistema o la de los alrededores puede tanto aumentar como disminuir siempre que la del universo aumente. Entonces, cualquiera de estas dos puede aumentar o disminuir siempre y cuando la del universo siga aumentando, como vamos a ver ahorita en unos ejemplos. Entonces, esto mismo que acabo de mencionar es que si el cambio de entropía del sistema es negativa, es decir, hay disminución del desorden. Si el cambio de entropía del sistema es negativa, entonces el cambio de entropía del universo puede seguir siendo positiva, puede seguir siendo positiva, como lo dice la segunda ley, si el cambio de entropía de los alrededores es positiva y de mayor magnitud, y de mayor magnitud que la entropía, el cambio de entropía del sistema. Entonces, lo que vemos nosotros es que el cambio de entropía del sistema, perdón, del universo, esta es siempre positiva de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. Podemos tener que la entropía, el cambio de entropía del sistema disminuya, sea negativo, siempre que el cambio de entropía de los alrededores sea positivo y sea, pues, más grande en magnitud que la entropía que disminuyó en el sistema. Entonces, este es positivo, grande, menos una cantidad chiquita, sigue siendo positiva y se cumple que la entropía del cambio de entropía del universo siga siendo positiva, se siga incrementando la entropía del universo. Un ejemplo de estos son los refrigeradores. En un refrigerador, el calor que hay en la caja, el calor que hay adentro del refrigerador, ese sería, adentro del refrigerador sería el sistema. En un refrigerador, este calor que está dentro de la caja se elimina y es expulsado junto con el calor que genera el compresor. El compresor está trabajando para sacar el calor de dentro de la caja hacia el cuarto. El cuarto serían los alrededores. Entonces, en el refrigerador, tenemos el refrigerador, estamos extrayendo calor, extraer calor a través de producir, estamos haciendo un trabajo para extraer ese calor con el compresor, por eso el refrigerador está conectado a la luz. Estamos extrayendo calor y la entropía del sistema disminuye. Aquí adentro sería el sistema y acá alrededores. Entonces, entropía sistema baja, la entropía del sistema disminuye porque las moléculas en el interior se mueven con más lentitud, está más frío, se mueven con más lentitud las moléculas del interior, la entropía del sistema disminuye. Sin embargo, como estamos sacando este calor,
el incremento de entropía de los alrededores, la entropía de los alrededores se incrementa y se incrementa en mayor medida que la disminución dentro del sistema. Entonces, el incremento de entropía de los alrededores supera la disminución de entropía del sistema, de manera que la entropía, el cambio de entropía del universo se sigue incrementando, sigue siendo mayor que cero. Entonces, esto es un ejemplo de esto, un refrigerador. Estamos extrayendo calor para mantener la comida fría. La entropía del sistema dentro del refrigerador disminuye cierta cantidad, pero la entropía de los alrededores aumenta en una cantidad mayor, de forma que la entropía, el cambio de entropía del universo sigue siendo positiva, sigue siendo mayor que cero, el desorden del universo se sigue incrementando. Ok, vamos a ver otros dos ejemplos de esto, de la entropía del universo, entropía del sistema y entropía de los alrededores, considerando esto de acá. Vamos a considerar los cambios de entropía cuando un líquido se solidifica a una temperatura menor que la de su punto de congelación. Entonces, ese caso es el inciso A. Tenemos una congelación por debajo del punto de fusión o punto de congelación, que es la misma temperatura. Es decir, aquí tenemos, el sistema va a ser, por ejemplo, una gota de agua que se está congelando a agua que se congela a una temperatura menor que el punto de fusión o punto de congelación. Entonces, este es el primer caso que vamos a ver. Agua que se está congelando o cualquier líquido que se está congelando. Entonces, el delta S del sistema, para este caso de aquí, cambio de entropía del sistema es negativo, va a ser negativo, porque se está formando un sólido a partir de un líquido. Ya habíamos visto que si pasamos del líquido a sólido, la entropía disminuye. Y sin embargo, vemos que este proceso es espontáneo. La entropía del sistema es negativa. Esto es porque pasamos de líquido a sólido. El desorden disminuye. Y sin embargo, de todos modos, vemos que es un proceso espontáneo. Vemos que esto es un proceso espontáneo cuando la temperatura a la que estamos es menor que el punto de congelación del agua. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, un líquido libera calor a sus alrededores cuando se cristaliza. Ya habíamos visto esto brevemente en la unidad esta de preludio, la unidad 2. Cuando un líquido se cristaliza, cuando un líquido se congela, está liberando calor. Entonces, el calor sale del sistema, que es el agua que se está congelando, hacia los alrededores. El calor liberado hace que aumente el movimiento de las moléculas de los alrededores. Entonces, este calor liberado hace que las moléculas de los alrededores se muevan más rápido, que aumenten su temperatura, es decir, que haya mayor desorden, de forma que la entropía de los alrededores se incrementa. La entropía de los alrededores es mayor que cero. La entropía del sistema, como ya mencionamos, como disminuye porque se está congelando, está pasando de un estado líquido de mayor desorden a un estado sólido más ordenado. La entropía del sistema disminuye, hay un intercambio de calor, ese calor que es el que libera el sistema, lo absorben los alrededores, incrementando el desorden de los alrededores y por lo tanto incrementando, haciendo que el cambio de entropía de los alrededores sea positivo. Conforme disminuimos la temperatura, la contribución del delta S de los alrededores, la contribución de esta entropía de los alrededores se vuelve cada vez más importante. Cuando la temperatura baja lo suficiente, es decir, cuando estamos por debajo del punto de congelación,
la entropía de los alrededores supera la entropía del sistema. Cuando la temperatura es menor que el punto de fusión, el cambio de entropía de los alrededores, mayor que cero, es más grande. Todo esto es más grande que el cambio de entropía del sistema, que es menor que cero. Esto es más chiquito. Entonces, esta es positiva, esta es negativa, pero la de los alrededores es en magnitud mucho mayor que la del sistema. Entonces, debajo de este punto de congelación, el cambio de entropía del sistema positivo supera el cambio de entropía del sistema, perdón, el cambio de entropía de los alrededores positivo supera el cambio de entropía del sistema negativo, de forma que la entropía del universo sigue siendo positiva. O sea, esto hace que el cambio de entropía del universo sea positiva, siga siendo mayor que cero, siga siendo positiva. Y como esto es positivo, la segunda ley de la termodinámica nos dice que si el cambio de entropía del universo es positivo, entonces el proceso es espontáneo. Proceso es espontáneo. Entonces, ojo aquí, aunque está disminuyendo la entropía del sistema, está aumentando la entropía del universo, y que aumente la entropía del universo es lo que me dice si el proceso es espontáneo o no. Ok, este es el caso de la congelación. La situación se invierte cuando estamos hablando de hervir un líquido o cuando estamos hablando de derretir un sólido, de fundir un sólido. Entonces, para este segundo caso tenemos fusión o derretimiento de hielo, fusión de hielo en agua. Entonces, ¿qué sucede aquí? A temperaturas, bueno, y aquí estamos a temperaturas arriba del punto de fusión. Es decir, el punto de fusión o punto de congelación es 0 grados. En este segundo caso estábamos a temperaturas mayores que 0 grados. Acá arriba estábamos a temperaturas menores que 0 grados Celsius. Ok, entonces, ¿qué pasa en el segundo caso? Que también es un proceso espontáneo. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Entonces, al fundirse el hielo, que es el sistema, se vuelve más desordenado. Cuando pasamos de hielo a agua líquida, tenemos más desorden, más entropía. Entonces, la entropía del sistema se está incrementando, el cambio de entropía del sistema es mayor que cero. Estamos pasando de un estado ordenado a uno desordenado. Y cuando hay una fusión de hielo en agua, hay una absorción de calor. Es decir, el agua absorbe calor en el proceso de derretimiento. Entonces hay calor que está pasando de los alrededores al sistema. El calor que se absorbe cuando el sólido se funde proviene de los alrededores, lo que causa una disminución de las moléculas de los alrededores. Entonces estas moléculas de los alrededores ahora se mueven más lentamente. Es decir, que la entropía de los alrededores disminuye, así que el delta S de los alrededores es negativo, es menor que cero. Sin embargo, el delta S del sistema es positivo de mayor magnitud. En este caso, tenemos que el delta S del sistema es positivo, es decir, mayor que cero, es de mayor magnitud que el delta S de los alrededores, que es menor que cero, que es negativo. El delta S del sistema es más grande que el delta S de los alrededores, de tal forma que el delta S del universo es mayor que cero, o sea, es positivo,
Y como el delta S del universo es positivo, esto también es un proceso espontáneo en condiciones de temperaturas mayores que 0 grados Celsius en el caso del agua. Y bueno, pues esto se da debido a que la entropía, el cambio de entropía del universo es igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Entonces, el cambio de entropía del universo se incrementa siempre en los procesos espontáneos y como acabamos de ver, tanto el de los alrededores o la entropía del sistema pueden ambos aumentar o disminuir dependiendo sea el caso del proceso que esté sucediendo y haciendo el balance a través de la suma de esas dos entropías, vemos que en los procesos espontáneos, pues la entropía del universo es positiva siempre. Ok, entonces arriba del punto de fusión, como vemos aquí, el cambio de entropía del universo es positiva en este proceso de derretimiento. Por debajo del punto de fusión, que era el caso de acá, por debajo del punto de fusión, el cambio de entropía del universo es positivo en el proceso de congelación, como vemos aquí en la congelación. Y un tercer caso sería estando exactamente eh, en el punto de fusión. Un tercer caso sería cuando la temperatura es exactamente igual a la temperatura del punto de fusión. En el caso del agua, la temperatura sería exactamente igual a 0 grados Celsius. En este caso, cuando estamos exactamente en el punto de fusión, el delta S de los alrededores es igual en magnitud, pero de signo contrario al delta S del sistema. En este caso, esto nos haría decir, si son de la misma magnitud, pero de signo contrario, cuando se sumen, se van a hacer cero. Y en este caso, de agua a una temperatura exactamente igual al punto de fusión, la entropía del universo sería igual a cero. El cambio de entropía del universo sería igual a cero. Para la fusión y la congelación, en este caso tenemos fusión y congelación. En estos procesos de fusión y congelación, y el sistema estaría en equilibrio. Sistema en equilibrio. Entonces ya con este ejemplo de fusión o congelación del agua, vemos lo que está pasando con la entropía del sistema y con la entropía de los alrededores y con la entropía del universo. Ok, bueno, esto que acabamos de ver aquí lo podemos resumir en la siguiente tablita de acá. Por ejemplo, primero tenemos el cambio, va a ser la fusión de sólido a líquido. De sólido a líquido, cuando la temperatura es mayor que el punto de fusión, la entropía del sistema es positiva, porque estamos pasando de sólido a líquido, se incrementa el desorden. La entropía de los alrededores es negativa. Y estamos comparando, estamos diciendo en este caso, la entropía del sistema es mayor que la entropía, el cambio de entropía de los alrededores. Entonces, como la del sistema es mayor que lo de los alrededores, al hacer la suma, me queda un positivo grande menos uno chiquito. Me queda que la entropía del universo es mayor que cero y entonces hay un proceso espontáneo. Para el mismo caso de la fusión de sólido a líquido, pero ahora cuando la temperatura es igual al punto de fusión, entonces la entropía del sistema va a ser igual a la entropía de los alrededores. El cambio de entropía del universo, si estos dos son iguales, pues va a ser cero y va a haber un equilibrio. Y cuando la temperatura es menor que el punto de fusión, o sea, estamos a temperaturas debajo de 0 grados, pues el sólido no se va a derretir. No se va a derretir porque en este caso la entropía del sistema va a ser menor que la entropía de los alrededores. La entropía del universo sería
negativa, eso no sucede y entonces no es un proceso no espontáneo. Si estamos a temperaturas debajo de 0 grados, no vemos que el hielo se derrita. Para que se derrita tenemos que estar a temperaturas mayores de 0 grados como el primer caso. Y bueno, tenemos el mismo resumen para el caso del congelamiento. Para el caso de congelamiento con temperaturas por arriba del punto de fusión, es decir, a mayor de 0 grados, no vemos que se congele espontáneamente el agua si estamos a más de 0 grados, porque la entropía del sistema, que es negativa, es mayor que la entropía de los alrededores, que es positiva. Entonces, como este negativo es más grande, entonces la suma me va a dar negativa. La entropía del universo sería menor que 0. Y si la entropía del universo, el cambio de entropía del universo es menor que 0, pues el proceso no es espontáneo. No vemos que eso suceda. O tenemos el caso de temperatura igual al punto de fusión, temperatura igual a 0 grados en el caso del agua. Está en equilibrio, la entropía, el cambio de entropía del universo es 0 y el proceso es en equilibrio. Ni se derrite ni se funde. Y cuando la temperatura es mayor que el 0 grados Celsius, que el punto de fusión, sí vemos que espontáneamente, cuando la temperatura es menor que el punto de fusión, sí vemos que espontáneamente, el líquido pase a sólido, se congele. En este caso, la entropía del sistema, que es negativa, es más pequeña que la entropía de los alrededores, que es positiva. Al hacer la suma, este término va a ser más grande que este, me va a dar positivo, y entonces es la entropía del universo. Ese universo es mayor que 0, es un proceso espontáneo. Entonces, recordemos, bueno, esto es resumen del ejemplo que vimos acá a la izquierda. Entonces, recordemos que la entropía del universo, el cambio de entropía del universo es positivo. Delta S universo es mayor que 0, es positivo en todos los procesos espontáneos. En todos los procesos espontáneos. Entonces, esto hay que recordarlo. La segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo siempre se incrementa. El cambio de entropía del universo es positivo en todos los procesos espontáneos. Ya vimos que la entropía, el cambio de entropía del sistema y de los alrededores pueden ser tanto positiva o negativa, pero la del universo siempre va a ser positiva para los procesos espontáneos. Y es lo que vemos que sucede en la naturaleza. No vemos que la entropía del universo sea negativa. Ok, entonces recordar esto. La entropía, el cambio de entropía del universo es positivo en todos los procesos espontáneos. Desgraciadamente, no es posible efectuar mediciones directas del cambio de entropía del universo. En consecuencia, no puede,